Saludos, estamos ahora en la conferencia número 11, dictada por Lutero a sus alumnos de Gálatas el sábado 8 de agosto de 1531. Y estas conferencias fueron reunidas por tres de los alumnos de Lutero, entre ellos el principal, un tal George Roeder, que tomaron palabra por palabra, usando una taquigrafía de su propio invento, estas conferencias. Fue como si ellos hubieran estado grabando con teléfono, pero ellos tomaron a mano la grabación y luego la redactaron. Y entonces estas grabaciones formaron lo que más tarde llegó a ser el comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas, publicada por primera vez en latín en el año 1535. Estas conferencias no habían sido traducidas al español, sino hasta el año 2011. Y aquí voy a prender la cámara para que ustedes puedan ver que yo me estoy riendo, porque en una de las grabaciones anteriores yo dije que publiqué este libro, esta traducción, lo publiqué en el año 1511. Eso me daría a mí unos cuantos años de edad, ¿no? Aunque ya me están ganando los años, pues no tengo tantos años. Pero así, por esa razón, estoy revisando este comentario ahora. Y Dios mediante será publicado en español esta última revisión con un español más ágil, moderno, para fin de este año 2019. Entonces, en esta conferencia número 11, él está comentando sobre Gálatas 2:17. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso el Cristo ministro de nuestro pecado? En ninguna manera. Y pues ustedes recuerdan que ya tenemos dos grabaciones sobre este tema. Así que seguimos aquí con el próximo párrafo. Sin embargo, tenemos toda certeza de que somos justificados y somos justos en Cristo. Mis queridos hermanos, ustedes se pueden imaginar el gozo de estos estudiantes cuando escucharon estas palabras, ¿no?, de su maestro, diciéndoles: somos justos en Cristo. Ellos sabían muy bien que eran pecadores, porque conocían sus propias vidas, pero ahora aquí por la palabra del Señor en cuanto a este tema de la justificación, Lutero les hace recordar: somos justos en Cristo. Y de la misma manera hoy el apóstol Pablo, tanto como Lutero y este servidor, te hacen recordar que somos justos en Cristo. Pues la verdad del Evangelio nos enseña que el hombre no es justificado por la ley, sino que en Cristo es justificado. Pero si por el contrario, los que son justificados en Cristo todavía se consideran pecadores, es decir, todavía pertenecen a la ley, están bajo la ley, como lo enseñan los falsos apóstoles, entonces aún no han sido justificados, pues la ley los acusa y demuestra que son pecadores, exigiéndoles las obras de la ley, alegando que son necesarias para su justificación. Por tanto, los que son justificados en Cristo, en realidad no son justificados. De allí sigue que Cristo no es el justificador, sino el ministro de la ley. Aquí Lutero está explicando la ironía y la falsedad de los que estaban enseñando los falsos apóstoles. Ellos estaban enseñando que Cristo no basta
para la justificación, porque el mismo Padre, cuando vamos a Cristo para ser justificados, nos mira y dice: qué pena, todavía te falta. Cristo como que se adelantó al justificarte. Cristo como que tenía muchas ganas de darte gracia y misericordia, y bueno, pues yo lo puse a Él para que fuera el Mesías y el perdonador de los pecados. Pero un momentito, Él sabe muy bien, ¿no? Él te la pasó, pero Él sabe muy bien que tú necesitas ser justificado según la ley. Tú tienes que poner tu vida en orden de acuerdo a todas las exigencias de la ley, por tanto no puedes ser justificado. Esta es la falsa enseñanza de los falsos apóstoles a los Gálatas y la falsa enseñanza que nosotros escuchamos en muchas iglesias hasta el día de hoy, desde los mejores púlpitos. Con estas vehementes palabras acusa a los falsos apóstoles y a todos los apilaméritos. Él usa la palabra apilaméritos porque había ciertas personas, especialmente entre los monjes y los frailes, que pensaban que si ellos se dedicaban a hacer buenas obras, estarían apilando, amontonando méritos que les ayudaría a ellos para ser justificados y para justificar a otros. Ahora, Pablo acusa a los falsos apóstoles que juntos pervierten a todos. ¿Por qué? Porque la ley la convierten en gracia y la gracia la convierten en ley. De Moisés hacen un Cristo y de Cristo un Moisés. Convierten la figura de Moisés en una figura de Cristo y la figura de Cristo la convierten en una imagen de Moisés. Enseñan que además de Cristo y toda la justicia de Cristo, la observancia de la ley es necesaria para la justificación. Y así podemos ver cómo por medio de su intolerante perversidad convierten a la ley en un Cristo. Y hoy hay denominaciones que se dedican a esto, a convertir a la ley en un Cristo. Y ustedes las conocen y son muy activas, y hay varias de estas iglesias en su ciudad. Aquí en Barranquilla hay varias de denominaciones, iglesias que se dedican a convertir a la ley en un Cristo. Y esto fue dicho por Lutero hace más de 500 años. Dicen: si cumples con los requisitos de la ley, serás salvo. Pero si no los cumples, no serás justificado, no importa toda tu fe en Cristo. De tal modo, si Cristo no justifica, Él no es nada más que un ministro de pecado, según sigue en la lógica de la doctrina de ellos. En este caso, Cristo es tan solo un representante de la ley. Él no nos da más de lo que ya nos puede dar la ley. ¡Qué triste! La verdad es que Él tan solo nos enseña que somos pecadores. Ya que Cristo es ministro de pecado, nos manda la ley a Moisés para que seamos justificados. ¡Qué triste esta religión! ¡Qué triste esta doctrina! Porque nos manda nuevamente a ser condenados. Al principio sentíamos ese sentido de condenación por nuestros pecados. Fuimos a Cristo para ser justificados, pero llegando a Cristo, Cristo mismo nos dice: no te puedo justificar porque te falta la obediencia a la ley. Ve a la ley y cumple la ley. Y entonces regresamos a la ley y vemos que la ley nos condena, y nuevamente vamos a Cristo y Cristo nos dice: uy, no, pero todavía te falta, vuelve a la ley. Y en este círculo vicioso andan muchos creyentes hoy en muchas religiones, iglesias, organizaciones religiosas, así llamadas cristianas. Y en ese círculo vicioso, los pastores y los teólogos se enriquecen y mandan a los creyentes al infierno, y ellos mismos
irán allí. Por tanto, es inevitable que los seguidores del Papa y todos los que ignoran la justicia de Cristo o que no la conocen verdaderamente terminen convirtiendo a Cristo en Moisés y la ley, y a la ley en Cristo, pues enseñan esto. Es verdad, y ellos hablan así, es verdad que la fe en Cristo justifica, pero aún así debemos guardar los mandamientos de Dios. Pues está escrito, si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Aquí, desde el primer renglón, dice ahora Lutero, ya han negado a Cristo y abolido la fe, pues atribuyen a la ley lo que solo pertenece a Cristo. Y hay muchos que nos acusan a nosotros, ahora hablo yo, no habla Lutero. Los que predicamos esta doctrina hoy nos dicen, es que ustedes están aboliendo la ley. Pero Lutero lo que hace con esa acusación es, ustedes están aboliendo la fe. Así que al fin y al cabo, ¿cuál de las dos va a quedar abolida? ¿La ley o la fe? ¿Qué es lo que tú quisieras que fuera abolido? ¿La ley como método de salvación, de justificación, o la fe en Cristo, en su obra consumada, aunque Él es justificador? ¿Tú quisieras que eso fuera abolido? Esta es la pregunta que está planteando aquí Lutero. Por eso dice que desde el primer renglón ya han negado a Cristo y abolido la fe, pues atribuyen a la ley lo que solo pertenece a Cristo. ¿Por qué? Pues Cristo en su verdadera definición es el justificador y redentor de los pecados. Pero si esto lo atribuyo a la ley, entonces la ley es mi justificador y me libra de mis pecados porque hago sus obras. En este caso, la ley ahora es Cristo. Y Cristo pierde su nombre por entero, su oficio y su gloria. Se convierte en nada más que un ministro de la ley, reprochando, intimidando, dirigiendo al pecador hacia alguna otra fuente de justificación. Eso es todo lo que hace la ley. Y de paso, eso es todo lo que los ministros de la ley hacen hoy. En nombre de Cristo, ellos andan reprochando, intimidando, amenazando, dirigiendo al pecador hacia alguna otra fuente de justificación, como su fuerza de voluntad, o su persistencia en la oración, o su capacidad de tener victoria sobre todo pecado, sobre toda tentación. Esto es lo que ellos andan vendiendo, y lo venden. Y ellos se enriquecen con el dinero de estos pecadores atribulados. No obstante, el debido oficio de Cristo, una vez que la ley ha declarado culpable al hombre, es de levantarlo y de librarlo de sus pecados, si ha creído al Evangelio. Pues a todos los que creen, Cristo es el fin de la ley hacia la justicia. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero los papistas y los espíritus fanáticos no sostienen esta doctrina. Todo lo vuelven al revés. De Cristo hacen un Moisés y de Moisés un Cristo. Y aunque protestan diciendo que ellos francamente no dicen eso, su argumento principal es este. Cristo, por cierto, es Moisés. Además, se burlan de nosotros porque sin cesar inculcamos y urgimos la fe. ¡Ja, ja, ja! Espérate a ver si llegas al cielo por la sola fe. Debes luchar por logros más sublimes. Más te vale que cumplas con satisfacer la ley de Dios. Pues, haz esto y vivirás, según Lucas 10:28. Seguiremos.